Dice aquí Celio, yo lo que he visto es que en el cristianismo valoran más las amistades y el apoyo mutuo que las enseñanzas de la doctrina, porque lo que es común entre las denominaciones es el amor al prójimo, nada más. Supuestamente, ¿verdad? Porque ni siquiera. Es que si fuera verdadero amor, buscarían la escritura. Si fuera verdadero amor, buscarían a Yahweh, porque Yahweh es amor. Cuando uno ama a alguien, busca conocerlo. Entonces, ahí lo que aman es, vuelvo y repito, tener un club, tener amigos, tener gente con quien hablar, pero no aman verdaderamente. O sea, porque recuerden que hay dos tipos de amor, y uno es una ilusión, como las dos sabidurías, celestial y diabólica, terrenal. Entonces sucede lo mismo. Entiendo lo que dice Celio, o sea, entiendo lo que dice porque yo lo he visto, pero hay que entender que ese no es el verdadero amor, porque si fuese el verdadero amor los guiaría a buscar del Padre, buscar en la Escritura. Entonces lo que ellos quieren es llenar ese vacío que los hace sentirse solos en el mundo con un montón de gente que los mantenga ocupados para no pensar en el vacío. Entonces, dice, porque lo que es común entre las denominaciones es el amor al prójimo. No, y vuelvo y repito, mentira, porque cuando ven a alguien afuera, si no es de la iglesia, de las que son ellos, no es prójimo. Y la cosa no es así. Es sorprendente, eso no es amor al prójimo, es una actuación. Y al final se cae en lo mismo de todo el resto de lugares, ¿verdad? La gente que tiene, que es alcohólica, va a Alcohólicos Anónimos y se siente súper a gusto ahí con esos amigos. Claro, por supuesto, pasaron por lo mismo. Entonces dicen, aquí estamos todos, pero están con el Padre. No, están buscando la verdad. No. Pero se sienten a gusto. Claro, todos pasaron por lo mismo, ¿cómo no? Alcohólicos Anónimos, iglesia cristiana, muy similar en ese sentido, el amor que se siente, esa conexión. Necesitamos algo, todos estamos aquí, pero con esto tenemos suficiente. Salte, cante y hable en supuestas lenguas. Entonces, hay que entender que no es verdadero amor. El Yahweh al que ama castiga, y el padre que no castiga a su hijo lo abomina. ¿Cuántos padres no castigan a su hijo supuestamente porque los aman demasiado? Ay, es que pobrecito, no, es que no lo quiero ver llorar, ay, es que me duele tanto. Entonces no lo castigan porque supuestamente lo aman mucho, sin entender que eso es amor diabólico, porque lo está torciendo y se va a volver un criminal. Y después va a estar diciendo, pero ¿qué fue lo que hice mal? Todo. Entonces, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, ¿verdad? Yahweh hace al hombre para que se vuelva básicamente su socio en la rectificación de esta realidad, como una herramienta útil que Yahweh utiliza a través de su espíritu en este mundo para mostrar su luz. Sin embargo, los hombres se volvieron inútiles, incapaces de revelar la luz celestial en este mundo, porque todos se volvieron oscuridad. Entonces, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Tanto así que cuando Yahushua anda en el mundo le dicen bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es Yahweh que está en los cielos. Pero la gente dice, no, yo soy buena, yo voy a ir al cielo. Usted le pregunta a cualquier persona si se considera una buena persona, va a decir que sí, y va a considerar que merece ir al cielo. Y como siempre digo, ¿por qué? Porque se comparan con Hitler, con Mussolini, en vez de compararse con Yahushua y decir, no, me falta, tengo que ponerle. Uno tiene que compararse con Yahushua, no con el más malo, o con el vecino que usted juzga como maleante o lo que sea, ¿verdad? La gente que juzga así. La misericordiosa, recuerden, en los versos de la escritura dice, la mujer más misericordiosa, que todo el mundo decía, esa sí ama a sus niños, se los va a terminar comiendo, y no va a querer compartir esa carne cuando llegue el hambre al mundo en la tribulación. Sorprendente, es algo inimaginable, porque es inimaginable, yo creo, para cualquier madre, y que diga, no, la más misericordiosa es la que lo va a hacer. Entonces va a llegar un momento donde la gente, o sea, se va a volver muy real todo y ahí se va a dar cuenta la gente lo que verdaderamente amaba. Por ejemplo, la persona que está dispuesta a comerse a su hijo para que su carne siga existiendo es porque lo que ama es su carne, a sí misma, ni siquiera a su propio hijo. Y con la excusa de yo lo parí, yo lo tuve, es mi carne. Entonces dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Se acuerda lo que Yahweh dijo de los fariseos, Yahushua, que eran sepulcros blanqueados? Por fuera se veían muy bonitos,
¿verdad? Los sepulcros hasta flores tienen, y la flor imagino que huele bien, pero si se abriera esa tumba es puros huesos, gusanos, todo asqueroso. Esos son las personas del mundo que son tibios, que dicen buscar al Padre, pero hacen todo lo contrario de lo que Él manda. Entonces, por dentro, en su espíritu y alma, están completamente sucios, son muerte, pero dan todo el aspecto, según ellos, de vida, según lo que la sociedad espera, de vida y justicia. Sepulcro abierto es su garganta. Recuerdan, Yahushua dijo, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Por eso los impíos que utilizan su boca para hablar lo malo son un sepulcro. Lo que está saliendo de sus bocas es muerte, como dijo Yahushua y la escritura, que en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. Pero ellos la han utilizado para muerte, aun cuando enseñan de la Torá, porque enseñan pura letra, y la letra mata. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Vean qué directo. Satanás, el que habla a través de sus bocas, porque hay veneno de víboras debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pasan amargados y quieren que otros se amarguen. Enseñan cosas que llevan a la amargura, en vez de al gozo de Mashiach, como se ve mucho en el catolicismo, en la idolatría. Su boca está llena de maldición y de amargura. Como hemos hablado, cuando uno está triste, el espíritu no le habla, no recibe revelación. Hay ocasiones donde, digamos, uno, bueno, en el caso mío, por ejemplo, como que vengo aquí a hablar y tengo que recibir revelación para enseñar. Si yo vengo aquí estresado por algo que haya pasado antes del estudio, empiezo bloqueado. Y una que otra vez ha pasado, de que vengo un poco estresado por algo que ha pasado antes del estudio y vengo aquí, me siento bloqueado. Y eso me ha hecho entender y confirmar a través de la experiencia que eso es real. Porque tengo que olvidarme de todo lo que me estrese y relajarme y disfrutar para que empiece la revelación a fluir. Y no sé si lo notan a veces, pero es como que caliento. Después de media hora, 45 minutos, no paro. Pero al principio a veces hablo muy lento y ya después empiezo a hablar rapidísimo, más bien. Y es porque ya me olvido de todo lo que sea que me podía tener pensando en otras cosas y alejando de la revelación o del espíritu. Entonces, cuando uno está triste o amargado, el Padre no le va a hablar, el espíritu que le habla es otro. Así de simple, por más que se haga pasar por Yahweh. Uno tiene que estar contento, por eso Yahweh nos dice, no temáis, y por eso nos dice, gozaos. Uno no puede gozarse si tiene miedo. Y si no tiene miedo es muy fácil gozarse, porque se alegra de que tiene paz y no tiene ningún temor, etc. Entonces, no debemos temer, que eso es lo que nos lleva a la duda, a la preocupación, a la ansiedad. No debemos temer, más bien debemos gozarnos. Y cuando nos gozamos, fluye el Espíritu a través nuestro. Entonces por eso dice aquí, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Hay que tener mucho cuidado para que de nuestra boca no salgan solo cosas negativas. No debería salir nada negativo, pero me refiero, a veces hay cosas en la vida negativas que hay que mencionarlas. Pero con eso me refiero a no hablar chisme, no hablar mentira, no hablar pleito, carbón. Cuando digo carbón, para los que son de otros países, ¿cómo se le puede decir eso? Cizaña, exacto. Intriga, sí. Entonces, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tanto los asesinos como los que corrían para hacer sacrificios, pensando que por matar a un animal ya estaban sin pecado. Se apresuran a matar animales y derramar sangre pensando que ya eso les quita el pecado y sus obras y sus malos pensamientos. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Vean qué curioso, porque ahora dijo, todos se desviaron, como Yahweh nos dice, no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora dice, destrucción y miseria hay en sus caminos, de la derecha y la izquierda, Samael y Lucifer. Como el destructor que se va a presentar, el falso Mesías, Abadón, y la destrucción que viene de Samael en el inicio, por eso la tierra estaba desordenada y vacía, y la miseria que trae la supuesta fortuna de Lucifer, porque es Lucifer, Gad en hebreo, fortuna, es a él al que adoran por riquezas materiales,
como los de la iglesia de la Odisea, que Yahweh dice, ustedes dicen ser ricos, pero no se dan cuenta que son pobres, miserables, ciegos. A este tipo de gente le está hablando aquí Pablo en este momento, con estas palabras al menos, se refiere a ellos. Como la Odisea, la última doctrina del fin de los tiempos más conectada con la prosperidad, esa doctrina cristiana de la prosperidad. Entonces, donde dice destrucción y miseria en sus caminos, esos son los mesías que sirven, que siguen, porque Yahushua es el camino de la vida y la verdad. Pero los caminos de ellos, los mesías o salvadores de ellos, en realidad son destrucción y miseria. Gad, como la fortuna, les puede dar mucha riqueza material, pero es miseria espiritual, vacío de corazón, el que sienten. Y van a ser juzgados y condenados en el juicio final, miserables. Los que siguen a Lucifer, los que siguen a Samael por los ídolos, van a ser destruidos. Entonces sus caminos, sus falsos mesías, sus doctrinas, solo destrucción y miseria hay en ellas, o en ellos. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. 3 caminos. Derecha, izquierda, miseria y destrucción. Y el del centro, recto, justo, paz. Ese no lo conocieron porque sus pasos estaban torcidos. Ustedes han visto los borrachos que tratan de caminar recto, se van para un lado. Y si no se caen, siguen hasta el lado, ¿verdad? Y piensan ir recto. La esposa estaba viendo, me gusta ver videos de comedia o lo que sea, y estaba viendo un borrachín que estaba haciendo todo el esfuerzo por caminar, y según él estaba caminando recto, eso es fijo, pero estaba así, era sorprendente, parecía el de Matrix, caminando así, y caminó un montón, todo inclinado. Entonces, el vino de la fornicación, de la gran ramera, que es la idolatría, hace que la gente ande borracha espiritualmente, que piense que andan erguidos, rectos, justos, y caminando directo. Sin embargo, andan todos torcidos y a la derecha o a la izquierda. Y se terminan vomitando porque son tibios, como los perros que se comen el vómito, como los cerdos que vuelven al barro. Entonces, destrucción y miseria en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Yahushua es el camino de paz. Conocer la verdad nos hace libres. Cuando uno es libre, tiene paz, porque es libre del miedo. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento solo viene cuando uno está dispuesto a guerrear con el mundo entero. Porque cuando amamos a Yahushua, el mundo entero nos odia. Debemos estar dispuestos a recibir ese odio. Recibirlo en el sentido de decir, ay, si me odian, ¿qué puedo hacer? Es por Yahweh, ódieme. A eso me refiero. Estar dispuesto, no como decir, o pedir, o querer que lo odien, eso es otra cosa. Entonces, no conocieron camino de paz, solo conocieron falsos mesías, falsas doctrinas. Por más que tenían la Torah, los Yahudim no conocieron la forma de cumplirla, porque les causaba miseria, destrucción, muerte, estrés, vacío. Si hubieran cumplido la Torah correctamente, hubiesen tenido paz, como la tuvo Abraham, como la tuvo David, porque ellos sí entendían la Torah. Aunque en el momento estaba solo la letra y demás, tenían un entendimiento más allá. David, Abraham, Isaac, Jacob. Dice, no hay temor de Yahweh delante de sus ojos. No hay temor delante de Yahweh. Perdón, no hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Por eso no hay entendimiento. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Por no haber temor de Yahweh, nadie sabe nada. Todo el mundo anda perdido, engañado, con conocimiento que los lleva a destrucción y miseria. O sea, falta de conocimiento verdadero del Padre. No hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Por eso uno viene y les enseña el nombre. A ellos les vale, porque no tienen temor de la verdad, temor de Yahweh. La mayoría tienen temor del infierno, pero no de Yahweh. Y eso básicamente quiere decir que tienen miedo de Satanás. Por eso dicen, no, ¿para qué voy a querer yo conocer de Yahweh? Con que yo sepa que me salva de Satanás, es suficiente, según ellos. Sin entender que al que invocan es a Satanás. Por eso están así, sin conocer nada de Yahweh. No hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la Torah dice, lo dice a los que están bajo la Torah, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Yahweh.
porque por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano. Yahushua fue el que cumplió todas las obras de la Torá. Ahora, ¿lo hizo por Yahweh? No. Lo hizo por Satanás, el acusador. Que él sí usa la Torá para acusar a todo el mundo y querer matarlo. La Torá muestra que todo el mundo está bajo pecado. Satanás aprovecha de eso para acusar al hombre. Pero nadie se puede justificar ante Yahweh a través de esas obras. Y con eso también me refiero en el punto, lo que acabamos de leer. No hay justo ni aun uno. Por eso no hay nadie que se pueda justificar ante el Padre a través de las obras de la ley. Porque la misma ley nos dice que no hay justo ni siquiera uno. ¿Se está quedando claro eso? Ahora, cuando dije lo de Yahushua, él vino a pagar por nosotros. Él no tenía que pagarle a Yahweh. Él le pagó a Satanás. Porque cuando nosotros comimos del fruto, nos pusimos como esclavos de Satanás. Entonces Yahushua vino a pagar para liberarnos de la esclavitud a Satanás. Dice, pero sabemos que todo lo que la Torá dice, o la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, bajo la Torá, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Yahweh. Por eso es que Yahushua mismo vino a sujetar el mundo entero a Yahweh, y en la segunda venida a sujetarse él mismo a Yahweh. Por eso la primera vino a través de una virgen sin pecado, la segunda vez como hijo pródigo, para sujetarse a través de la misma forma en que el mundo entero está sujeto a Yahweh, como lo estamos viendo aquí, bueno, en este caso a través de Yahushua, su sangre, el primero. Entonces dice, porque por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Ese verso así de simple confirma que la Torá es el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Verdad? Porque hay gente que me ha criticado, dicho, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Dónde sacó eso? Por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. La Torá es el conocimiento del mal, pecado. Y también del bien, porque nos profetizó Yahushua. Pero no quiere decir que nos haga buenos. Simplemente nos muestra que Yahweh es bueno. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Yahweh. Se ha manifestado porque nació, encarnó. Aparte de, no a través de un libro, no a través de la letra, a través de una virgen. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la ley y por los profetas. Lo que se manifestó, Mashiach mismo, fue profetizado por la Torá y los profetas. Como les dije, no nos hace buenos, pero revela quién es. ¿Quién es el justo? ¿Quién vendría y se manifestaría para pagar por nuestros pecados? Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Yahweh por medio de la fe en Yahushua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la estima de Yahweh. Yahweh puso a todos bajo pecado para poder después salvarlos a todos. Cuando Yahweh le dio la Torá a Israel, muchos de Israel que estaban en el pecado dieron por un hecho, ya estamos, somos solo nosotros para siempre. ¡Woo! Sin entender que más bien la Torá se le está dando a ellos para poner a todo el mundo bajo pecado y después mandar la manifestación de la justicia de Yahweh a través de Yahushua HaMashiach. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la estima de Yahweh y son justificados gratuitamente por su favor, ¿verdad? Un favor se hace de gratis. Por eso es el favor de Yahweh que pagó por nuestros pecados. Y son justificados gratuitamente por su favor, mediante la redención que es en Mashiach Yahushua. La redención, ese término que se utiliza para redimir a alguien de la esclavitud, como lo que mencioné ahora, pagando al enemigo que tenía al hombre esclavo a través del pecado. La redención que se dio a través del Cordero de Pesaj en Egipto, cuando redimió al pueblo de Egipto. Y después Yahushua, estando en Pesaj, a punto de ser sacrificado como el Cordero, levantó la copa que es la tercera, la de la redención, y dijo: esta es la copa de mi sangre, la del nuevo pacto. Entonces Yahushua vino a redimir, a cumplir lo de Pesaj, a cumplir la tercera copa, derramar su sangre por nosotros. Entonces dice,
y son justificados gratuitamente por su favor mediante la redención que es en Yahushua HaMashiach, a quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Ese vino de la redención, la tercera copa que dijo, esta es mi sangre que es derramada por los muchos. Por eso está hablando de la justificación, ¿verdad? No está hablando de salvación, está hablando de justificación, que es poder tener vida eterna, ser perdonado de pecados, punto. Eso es justificación. Está hablando de eso y por eso lo conecta con la sangre. Su carne está conectada con la salvación, su sangre con la justificación. Por eso está utilizando todos estos términos Pablo. Y son justificados gratuitamente por su favor mediante la redención que es en Mashiach Yahushua, a quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, nosotros tener fe en que Él derramó su sangre por nosotros. Pero dice, nuestra fe en su sangre. Lo que quiero decir es que no está diciendo nuestra fe en Yahushua, lo cual también tenemos que tener. Pero está enfocándose solo en la sangre de Yahushua que fue derramada, porque solo está hablando de la justificación. Para manifestar su justicia. Ahí está. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como vemos en la escritura, Yahweh es paciente para con aquellos que están en pecado, teniendo misericordia y esperando a que vengan al arrepentimiento y sean salvos o justificados. Entonces, la paciencia de Yahweh es para que la gente se salve, pero los impíos más bien ven eso como que Él no existe, no los ve, no está haciendo nada, no va a volver. Entonces continúan en el pecado, esos son los impíos. Pero los que vienen al mundo, por ejemplo, si Yahweh no hubiese hecho esto de perdonar los pecados pasados, no haber tenido paciencia, puesto que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, obviamente Él la tiene, eterna. Pero si no hubiese tenido paciencia, en el diluvio se acaba todo. Si no hubiera tenido paciencia con el becerro de oro, se acaba todo. Si no hubiera tenido paciencia, un montón de veces se hubiera acabado todo. Entonces, si Yahweh no hubiera tenido paciencia, aún, digamos que diga que tuvo un poquito de paciencia, y con Yahushua vino y cumplió todo, con los Yahudim, como esperaban los judíos, nosotros no hubiéramos venido al mundo. Los últimos 2000 años, toda la gente que ha llegado a Yahweh a través de Mashiach, al menos a través de su fe en la sangre del Cordero, siendo justificado, esa gente no habría entrado al reino. Entonces, la paciencia de Yahweh ha hecho que mucha más gente entre, sea parte, se arrepienta, por más que tantos impíos utilicen eso como excusa para seguir en el mal. ¿Está claro? Entonces, dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia. O sea, después de Yahushua haberse manifestado. Recuerden que de Adán hasta Moshe reinó la muerte. De Moshe hasta Yahuhanán el Inmersor, Juan el Bautista, reinó la ley y los profetas. A partir de Yahushua, la verdad y el favor de perdonarnos. Entonces, está diciendo, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, los últimos 2000 años, a través de la fe en Yahushua, muestra la verdadera justicia, siendo nosotros hijos de Abraham por la fe, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahushua. Entonces, Yahweh, dando la Torá, mostró que Él es el justo, todos los hombres pecadores. Después se manifestó en la tierra para ofrecer la justicia a través de nuestra fe en Él. Y por eso es que cuando creemos en Él, nos hacemos uno con Él, y como Yahushua es uno con el Padre, nos hacemos uno con el Padre. Y por ende, cumplimos la Torá, porque Él es el único que es justo. Solo podemos ser justos estando unidos a Él. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yahushua. También se puede ver como, a fin de que Él sea el justo. Yahushua es llamado el justo porque Él cumplió toda la justicia de la ley. Entonces, a fin de que Él sea el justo, por eso vino a través de una virgen, no cometió nunca pecado, murió, resucitó, ahora tenemos fe en Él y somos justificados. Entonces ahora Él se presenta en la segunda venida para hacer justicia con lo que dejó en la primera.
Porque el primero vino a hacer misericordia, el último justicia. Pero ¿cómo hizo misericordia? Perdonando los pecados a través de la fe en Él. O sea, justificando. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, como Yahushua a través de una virgen vino y cumplió todo, siendo Él justo. Y el que justifica, viniendo en el fin de los tiempos, a través del primero, justificando a todos los que tienen fe en Yahushua. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Recuerden que la escritura dice que no nos debemos jactar de nada, ni de que somos muy fuertes, ni de que somos muy adinerados, ni que somos muy exitosos, ni que muy inteligentes. De nada debemos jactarnos, porque todo viene del Padre. Lo único de lo que el hombre se puede jactar es de conocer al Padre. Entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿A qué se refiere aquí Pablo? ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué nos vamos a jactar si todos estamos bajo pecado? Nadie se puede jactar. Que esa fue la razón por la que Yahweh puso al mundo entero bajo pecado, para que nadie entrara al reino de Yahweh diciendo, yo entré aquí por mis propias fuerzas, porque yo soy muy carga. ¿Usted quién es? ¿Cómo entró aquí? Tuvieron que hacer el favor. No, todos, así pone todos bajo la humildad de Yahushua, siendo Él el único que se lo merece y el más humilde de todos, para quitar toda jactancia, toda soberbia, porque Yahweh rechaza al soberbio. Entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque en la ley de las obras, la gente por la letra se jacta. Y dice, es que yo me amarro esto, me amarro lo otro, el tefilim, los tzitzit, esto. Entonces eso hace que se jacten. Como Pablo era bueno para jactarse, como fariseo. Entonces él mismo está diciendo, ¿dónde está la jactancia ahora? Ya no existe. Pero no por la ley, porque la ley de la letra hace que la gente se jacte. Por la ley del favor, que nos hace humildes porque nos da reconocimiento de nuestro pecado, de que no nos lo merecemos. Cuando el enemigo viene a engañar a las personas, una de las cosas que les dice es que usted no se lo merece. Y sí, nadie se lo merece. Y hay mucha gente que se termina separando de la verdad, porque sabes que yo no me lo merezco, porque yo quién soy. Eso es lo mismo de todos. Nadie se lo merece, por eso que estamos leyendo aquí. Todos lo necesitamos. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Satanás cayó por jactarse de que él podía ser como Elohim. Y por eso él hace que todo el mundo caiga en la misma jactancia. Como cuando le dijo a Eva, coma del fruto para que sea como Elohim. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí es lo que lo tuercen y verdad y van y hacen loco. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Uno es justificado por haber creído, no por haber hecho las obras, porque es imposible a través de las obras. Yahushua hizo las obras. Uno tiene fe en Él y Él le da la capacidad de cumplir las obras. Pero como estamos bajo la fe, bendito Yahweh, si hay alguna obra que todavía no entendemos cómo hacerla, no quiere decir que vamos a ser condenados, porque estamos en el proceso de aprendizaje, en ese caso al menos. Porque la ley dice que falle en uno de estos, ya, queda fuera, muere. Pero en la fe de Yahweh hay misericordia, restauración, rectificación, aprendizaje. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Recuerden que Abraham fue justificado cuando le creyó al Padre, antes de ir a sacrificar a Yitzhak. Claro, Yahweh sabía que él iba a ir a sacrificar a Yitzhak. Pero Abraham creyó y fue justificado. Después hizo las obras. Lo que quiero decir, que lo que está diciendo aquí no indica que las obras no se tengan que hacer. Sí hay que hacerlas, pero primero hay que tener fe. Porque sin fe no va a ser las obras de Yahweh, va a ser las obras de la letra, de la carne, del Satanás. Y se va a terminar jactando de eso. Yahweh es amor. Entonces, cuando uno tiene fe en Él, recibe su espíritu. Y por ende puede cumplir la ley a través del amor. Pero como dice Pablo, si yo conozco todos los misterios y yo le doy todas mis riquezas a los pobres, si no lo hago por amor, si no lo hago con el espíritu correcto,
de nada me sirve. No es una obra verdadera. Por más que haya comido un montón de gente pobre, después se mueren los pobres y se van al infierno. Amor de letras con la ley. Amor de letra. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Torá. ¿Es Yahweh solamente Elohim de los Yahudim? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Yahweh Ejad. Vean qué poderoso, qué hermoso. Para todos los judíos que muy Yahweh es uno y están en contra de que Padre, Espíritu y Hijo. Pero Pablo les dice, por más que Yahweh haya escogido al pueblo israelí y le haya dado la Torá a Israel, solo hay un Elohim que creó todas las naciones. Por ende, ¿es Yahweh solo Elohim de Yahudim o Elohim de todos? De todos. Simplemente era más cercano de los Yahudim por diferentes razones, por su plan perfecto. Pero vendría un momento donde abriría la puerta para todos los gentiles. Entonces, dice, ¿es Yahweh solamente Elohim de los Yahudim? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ahí me imagino los judíos. No, solo nuestro. Ciertamente también de los gentiles. Porque Yahweh Ejad, porque Yahweh es uno. Si uno dice que Yahweh es solo de los Yahudim, está diciendo que hay otros Elohim de las naciones. Pero si entendemos que Yahweh es uno, único, solo Él existe, entonces de ahí es el mismo de las naciones y de Israel. Porque Yahweh es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ambos, Yahudim y gentiles, van a ser juzgados por la fe. Sean circuncidados o no, van a ser juzgados por su fe. Entonces, si una persona piensa que la circuncisión es necesaria, esa es su fe, y no se circuncida, ¿de ahí? Si una persona piensa que la circuncisión no es necesaria porque entiende, va a ser juzgado según lo que entiende, que Yahweh le ha revelado, por supuesto, ¿verdad? Y lo dije así al inicio, al menos por el hecho de que está incluyendo a los de la circuncisión. Ahora, el problema estaría en si la persona piensa que es su circuncisión la que lo está salvando. Muy engañado. Se está dejando llevar por la letra y todo lo demás. Yahweh lo que está diciendo es, Yahweh es uno y va a juzgar a todos, sean circuncidados o no. Y acaba de explicar la circuncisión como para que se entienda que alguien que no tenga la circuncisión de la carne no se va a ir al infierno automáticamente. Si tiene la del corazón es perdonado. Porque hacía lo que Yahweh quería verdaderamente. Le está hablando, ¿verdad? A, hebreos en Roma, y de entre ellos habían gentiles, por supuesto, romanos. Y está utilizando Pablo para explicar todo, está utilizando el Antiguo Testamento. No su opinión, el Antiguo Testamento. Los cristianos, muchos piensan que el Antiguo Testamento ya no es necesario leerlo, porque está el Nuevo. Piensan que ya se abolió, que Yahushua lo colgó del madero, entonces ya no hay que leerlo. Entonces, ¿para qué Pablo lo incluyó todo lado? Cuando los apóstoles hablan de las escrituras, no se refieren al Nuevo Testamento. Ellos no sabían que eso iba a ser escritura. Ellos se refieren al Antiguo Testamento. Ellos estaban escribiendo para la gente del momento, no esperaban, no sabían que Yahweh iba a utilizar eso como escritura misma, como los profetas y la Torá. Esto eran cartas. Entonces, dice, ciertamente también es de los gentiles, porque Yahweh es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy importante, no está diciendo, justificará por medio de las obras a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que mucha gente lo entendería así. No, está diciendo ambos por la fe. Dice, luego, por la fe invalidamos la Torá. ¿Verdad? Eso es como haciéndose una pregunta retórica, una pregunta que alguien le haría, más bien. Una pregunta que alguien le haría, Pablo aprovecha como, me imagino que le pasa a toda persona que enseñe, espero, no sé. Digamos, cuando uno enseña, parte de lo que tiene que hacer es imaginarse o pensar, o el Padre lo hace por uno, las preguntas que están en la mente de la gente. Como esta gente lo va a interpretar mal, entonces tengo que explicarlo de otra manera. Lo van a interpretar así, entonces tengo que explicarlo de otra manera. Y por eso es que Pablo hace tantas preguntas, como haciendo alusión a las preguntas que saldrían en las cabezas de las personas por lo que él está diciendo cuando no lo entienden. ¿Sí me explico? Entonces dice, luego, como diciendo, y luego de haber dicho eso, va a salir la pregunta. ¿Por la fe invalidamos la Torá? Por lo que acababa de decir. Dice, vamos a ver qué es lo que acaba de decir. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Torá. Entonces va a salir una pregunta. ¿Por la fe invalidamos la Torá?
De ninguna manera. Más bien confirmamos la Torá. Perfecto. Porque la gente impía agarra las palabras de Pablo, las tuerce para ir a pecar. Entonces, en sus acciones y conclusión en su mente, básicamente están diciendo que con la fe se anula la Torá, se invalida la Torá. Sin embargo, más bien la fe es lo que confirma la Torá, porque es en la Torá donde aparece que seríamos justificados por la fe, no por las obras. ¿Estamos? Entonces hay gente que agarra lo de Pablo para seguir en el pecado, agarrando excusas. Por eso Pablo tiene que seguir haciendo preguntas y preguntas y preguntas para seguir respondiéndole a la gente que se quiere perder. Ahí termina ese capítulo.